a todos los que nos puedan estar siguiendo a través del Facebook y gracias a aquellos que comparten el mensaje, nuestra página de la iglesia. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema acerca de la reforma. Decide hacer una reforma para tu vida y para tu familia. Vamos a hablar en esta mañana acerca de un rey. Ese rey tuvo un abuelo perverso. Ese rey tuvo un padre perverso. Tuvo un padre que hicieron lo que detesta al Señor. Y ese rey, tal vez los estudiosos ya sabrán de quién me estoy refiriendo, pues se llama el rey Josías. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Josías era hijo de Amón. Josías, su abuelo, fue Manasés, fue el abuelo de Josías. Manasés siguió el ejemplo de su abuelo Acaz. Adoptó las malvadas costumbres de los babilonios y cananeos. Estoy hablando del abuelo de Josías. Sacrificó Manasés a su propio hijo. Era capaz, tenía tanta maldad que sacrificó a su propio hijo. No es sino que se dejó llevar por el pecado. Como dice, se lo leo en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1, y ahí usted lo puede buscar después. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono. Reinó en Jerusalén 55 años. Manasés hizo lo que ofende al Señor, practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor de Baal e hizo una imagen a la diosa Acera, como lo había hecho Acab, el rey de Israel, y se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Ese era el abuelo de Josías. El padre de Josías era Amón, también él, o sea, hijo de Manasés. Reinó en Judá 2 años. Antes de que su reino fuera interrumpido, pues fue asesinado. Y él tampoco seguía al Señor. Ellos eran perversos. Ellos tenían todo tipo de ídolos en el templo del Señor. Hicieron lo que desagradaba a Dios. Si usted lee, va a dar cuenta, se lo invito a que lea la palabra, pero llegando a casa, lea con atención esta historia. Josías miró el ejemplo del abuelo y el ejemplo del padre, o sea, un mal ejemplo. Vio cómo su abuelo y su padre, de niño, vio en el templo cómo había prostitución espiritual y física. Como no estoy hablando de un pueblo que no conocía de Dios, sino estamos hablando del pueblo de Israel, o el pueblo de Dios practicaba esas cosas tan aberrantes, cosas que el Señor odiaba. Josías vivió con eso. Josías pudo haber dicho, bueno, es lo que me enseñaron, es lo que aprendí de mi abuelo y de mi padre, ¿qué voy a hacer yo? Él lo miraba, caminaba en el templo y miraba imágenes de todo, miraba la prostitución ahí.
Pero Josías tenía otro plan. Y ahí está el capítulo 22, versículo 1. Dice que cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. 8 años como lo tienen nuestros hijos, nuestros nietos quizás. Y reinó en Jerusalén 31 años. Pero el versículo 2 dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a la derecha o a la izquierda. ¿Cómo podemos ver cómo un niño de 8 años empezó a reinar, pero ya tenía en su corazón el hacer el bien? Como un niño de 8 años, quien tuvo la experiencia o la mala experiencia, el mal ejemplo de su abuelo y su padre, podía hacer lo bueno. Y no estoy hablando de que el rey era buena gente. Usted y yo somos buena gente, amén. Y somos malos también, amén. ¿O eso no? Entonces, estamos hablando de que él dice que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Hacer lo recto delante de los ojos de Dios quiere decir que cuando haces lo recto delante de los ojos de Dios, caerás mal delante de los ojos de los hombres. Amén. Por eso muchos de los predicadores caemos mal a la misma congregación, pero ¿qué nos importa? Amén. Igual tú caerás mal por hacer el bien delante de los ojos de Dios, caerás mal en tu trabajo, incluso aquí con tu hermano. Pero eso ¿qué importa? Amén. Entonces, pero mire cómo me llama la atención como un niño de 8 años que pensamos, ¿qué va a saber un niño de 8 años? Su abuelo, Manasés, había sido exiliado porque la ira de Dios vino sobre él. Usted lee la historia, él fue capturado y fue llevado por los babilonios. Para aquellos que les gustan los aretes, le pusieron un arete en su nariz y fue llevado como un puerco desde Jerusalén hasta Babilonia. Y lo pasaban por los pueblos y ahí le aventaban tomates, mazorcas, como burla, pero iba enganchado. La historia dice que su abuelo Manasés se arrepintió, allá estando ahí, se arrepintió y le pidió perdón al Señor. Y eso podría ser que cuando regresó, le pudo haber hablado a su nieto y le dijo: hijo, yo cometí un error, me olvidé de Dios, cometí pecados que el Señor odiaba. Y la consecuencia fue que fui atrapado por el enemigo. Pero gracias al Señor que Él tiene misericordia, cuando escuchó su clamor y el Señor lo perdonó, pero aparentemente era un poco tarde, porque su hijo andaba en los mismos caminos. Pero pudo haber influenciado en la vida de Josías. Así que él dice que a los 8 años, posiblemente el abuelo le dijo: hijo, teme a Dios. Tanto era que el abuelo fue malvado. Fue un malvado su abuelo, peor que un inconverso. Lea usted la historia, lea la Biblia, lea la palabra del Señor, amén. No se conforme a un pequeño resumen que yo le doy esta mañana, porque se va a ir con eso. Así que, y vamos a ver por qué es importante leer la palabra. Pero lo interesante es que él hizo lo recto.
hizo lo que a Dios le agradaba. Anduvo en todo el camino en todo el camino de David, su padre. David, su padre, pues no era su padre, era como el patriarca, como Abraham. Yo le ponía el subtítulo en esto es: ¿quién es tu modelo? Tal vez no tuviste un padre ejemplar, un abuelo ejemplar, pero igual que Josías dice, bueno, lo voy a llamar yo así, voy a agarrar el ejemplo de David. Un David que cometió pecados también, pero un David que temía de Dios, y ese temor lo llevó a arrepentirse y ser contado como justo delante de Dios. Entonces, ¿cuál es tu modelo? ¿A quién vas a agarrar? Josías dijo, bueno, voy a hacer todo lo que agrada a Dios, como David su padre, sin apartarse a derecha ni a la izquierda. Dice Mateo que el camino, que entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino y conduce a la destrucción, y que muchos entran por ella. Josías llegó en el momento en que dijo, yo no quiero entrar por ahí. Ya vi lo que el pecado hace. Ya vi a mi abuelo como lo que le causó. Estoy viendo a mi padre que continúa haciendo lo mismo, Estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que le encuentran. O sea, es más fácil andar en el camino ancho, pero se es difícil andar por el camino angosto. Dice, son pocos los que le encuentran. Yo espero que tú seas uno de esos que ha encontrado esa puerta. Amén. Se llama Jesucristo. Amén. Así que Josías empezó en eso y él empezó a ver la escasez espiritual que había en el pueblo de Dios, en el país. Josías empezó y lo que dijo, bueno, voy a empezar a arreglar el templo. El templo estaba descuidado, despintado, con aberturas, que necesitaba mantenimiento porque se había descuidado. No les importaba el templo. Lo bueno es que a nosotros sí, amén. Entonces dijo, empezó él así. Voy a comenzar. Él dio la orden, vamos a arreglar el templo. Así que lo comenzó el versículo 3. Mandó a los encargados para hacer esa obra. El templo estaba tan descuidado. Y en esa búsqueda, versículo 8, dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Su abuelo, su padre, no permitía que la palabra de Dios estuviera en el pueblo del Señor. Entonces quemaron todos los rollos, pero alguien en el temor de Dios, algún sacerdote, algún escriba, en obediencia a Dios, dijo, voy a guardar este rollo entre las paredes, entonces entre las basura que hay allá. Y ahí estaba escondido. No escondido, arrumbado también. Y entonces, amado hermano, esto me dio tanta tristeza porque estaba el pueblo sin la palabra del Señor, sin ausencia de palabra. Imagínese usted y yo
vivir sin la palabra de Dios todos los días. Qué desastre sería nuestra vida. Entonces, pero me dio tristeza que la palabra de Dios no existía en el reinado de su abuelo y en el reinado de su padre, porque lo habían mandado a quemar. Es como si nosotros tenemos la Biblia arrumbada y no la leemos. ¿Se imagina cómo seríamos? ¿O cómo somos si no leemos la palabra? Imagínense entonces venir al templo y solo decir voy a ir al templo y con eso me conformo. El pueblo de Dios tenía el templo, pero simplemente iban y salían igual. O peor, porque se habían acostumbrados a lo típico. Iban y tenían ídolos, como quizás tu ídolo es tu hijo, tu trabajo, o tú eres tu Dios. Haces lo que quieres, hablas cuando quieres, como quieras. Y has escuchado lo que la serpiente le dijo a Eva, que vas a ser como Dios. Y tú mandas, Dios no manda, porque tú eres Dios. Entonces estaban acostumbrados a ir al templo, pero no tenían la palabra, ¿se da cuenta? Así que encontraron entre toda la basura que había en el templo, cuando estaban remodelando el templo, encontraron la palabra. Pasó su abuelo, 30 y pico de años. Pasó su padre. Y dice el versículo 9, viniendo luego el escriba al rey, le dio cuenta. Versículo 10 dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote me ha dado un libro. Y se lo leyó al rey. Versículo 11 dice: cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Porque el rey estaba gobernando sin la palabra de Dios. Y cuando escuchó todo lo que decía la ley, se rasgó sus vestidos por amargura. Dijo: ¿cómo es posible? Amado hermano, Josías no conocía la Biblia, la palabra de Dios. Su padre y su abuelo no le habían enseñado lo que era la palabra de Dios. ¿Será que estamos haciendo eso nosotros con nuestros hijos? ¿Será que tus hijos, nuestros hijos, están preparados para vivir este mundo que les espera? Pues si no es porque no hemos hecho bien nuestro trabajo. Porque estás esperanzado que en una hora de escuela dominical te le enseñen lo que tú no le enseñas, lo que nosotros no le enseñamos. Josías no conocía, y del pueblo de Dios y su generación de Josías no conocían la palabra de Dios. Ahí se dio cuenta que había una palabra. Y él dijo: ¿cómo es posible que yo gobierne sin la palabra de Dios? Así que cuando le leyeron la palabra, yo quiero que mire lo que dice la palabra cuando le leyeron. Si ustedes no me obedecen ni ponen por obra todos estos mandamientos,
sino que desprecian mis estatutos y aborrecen mis preceptos y dejan de poner por obra todos mis mandamientos, violando así mi pacto, entonces yo mismo los castigaré con un terror repentino, con enfermedades y con fiebre que los debilitarán, les harán perder la vista y acabarán con su vida. En vano sembrarán su semilla, porque se la comerán sus enemigos. Yo les regaré mi favor y sus adversarios los derrotarán. Sus enemigos los dominarán y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Si después de esto siguen sin obedecerme, 7 veces los castigaré por sus pecados. Yo quebrantaré su orgullo y terquedad, endureceré el cielo como el hierro y la tierra como el bronce. Si a pesar de esto siguen oponiéndose a mí y se niegan a obedecerme, 7 veces los castigaré por sus pecados. Lanzaré sobre ustedes fieras salvajes que las arrebatarán sus hijos y destruirán su ganado de tal manera que los diezmaré, que sus caminos quedarán desiertos. Si a pesar de esto no me obedecen, sino que continúan oponiéndose a mí, entonces yo también me pondré definitivamente en su contra. 7 veces los castigaré por sus pecados y tendrán que comerse la carne de sus hijos y de sus hijas. Y le sigue, estoy leyendo Levíticos, capítulo 26. Versículo 14 al 46, y también lo puede encontrar en Deuteronomio 25. Cuando le leyeron eso a Josías, por eso él desgarró su ropa, porque no había escuchado todas esas advertencias que Dios le hacía. Entonces vemos en el rey Josías que cuando él escuchó se rasgó sus ropas con terror, inmediatamente instituyó reformas. Con tan solo una lectura de la palabra cambió el curso de la nación. Con tan solo que tú y yo nos pongamos a leer la palabra, va a cambiar tu vida. Si nos ponemos a leer y decirle a nuestros hijos, hijos, si tú y yo no obedecemos la palabra, mira, hay bendición, pero también hay maldición. Si tú y yo no nos ponemos a leer y a vivir la palabra, esto es lo que va a suceder. Una sola lectura. A partir de ese conocimiento, Josías tomó medidas extremas, radicales. Amados hermanos, este país está en juicio. Este país ha cometido muchas aberraciones, muchos pecados por los líderes que tenemos en este momento y en el pasado. Y hay un juicio que se viene a este país. Y la advertencia para este país son esas y los otros países, para el mundo. Tendría que venir un líder y decir, vamos a quitar. Y hubo uno que empezó a quitar todas esas leyes en contra de Dios. Y ya no está ahorita. Y hay un juicio. Hay un juicio para este país y aquellos que apoyan esas leyes. Se nos hace tan normal que aborten, que hayan leyes a favor o en contra de Dios. Es normal. Oh, sí, eso pasa, es normal. Pues cuando venga la ira y el fuego de Dios, te digo una cosa, es normal que te quemes. Es normal.
Pero vamos a la palabra, amén. Así que el tan solo leer esa palabra, Josías no podía creer cómo había estado escondido, cómo el pueblo había andado sin la palabra de Dios. Luego dice que el rey dio orden al sacerdote de que fueran a preguntar, y dijo el versículo 13, ir y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado. Miren lo que dice Josías: porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Así que él mandó a decir: vayan a consultar, vamos a ponernos en oración, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro. ¿Y cómo van a saber nuestros hijos que hay un Dios todopoderoso, celoso, si nosotros no les estamos leyendo la ley y la palabra de Dios? Todo es gracia. Todo es gracia, pero también viene un juicio para este mundo y para aquellos que practiquen, apoyen o no digan nada. O diga: está bien, al cabo nos van a dar papeles. No importa. Dice Salmo 119, versículo 105, un versículo muy famoso: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Josías, ¿por qué habrá dicho: cómo es posible que hemos gobernado tan ciegos? ¿Cómo es posible que tú seas cristiano, seamos cristianos siendo ciegos? Pero me sé el versículo 36, pastor. Sí, ¿qué más? También me sé algo del Salmo 23, Jehová es mi pastor y que Él me va a dar todo lo que yo le pida. Ajá, ¿y qué más? ¿Estamos aquí, pueblo? Y el mundo está así en este momento, entrando en juicio. Y te hablo de este país porque aquí vivimos. Así que Josías habrá dicho: ¿cómo es posible que mi padre, mi abuelo hayan gobernado un país con razones tan así? ¿Cómo es posible que ellos se hayan atrevido a hacer semejante cosa? Dice Hebreos 4:12 también: porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. La palabra de Dios, cuando tú y yo la leemos, va a discernir tus pensamientos. Te va a decir qué pensamiento tan absurdo estás teniendo, tan inmundo, tan sucio estás teniendo. Quizás cuando tú la lees dices: ay, Padre, te empieza a hablar la palabra porque es viva. Y esa una sola lectura abrió la mente de Josías. Aunque él empezó a arreglar el templo, alguna noción tenía, como venir a la iglesia, sabes que es bueno, pero hay algo más. La palabra discierne los pensamientos, y no solo eso, las intenciones del corazón. Ese corazón que tú dices: yo le hago caso a mi corazón, lo que mi corazón me diga, eso haré. Pero si tu corazón está lleno de Facebook, de chismes y toda esa basura, es lo que vas a hacer. ¿Estamos aquí, pueblo? Dice Moisés a Josué en el versículo 8 del capítulo 1: nunca
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, el mismo que estaba leyendo Josías. Nunca, todo el Pentateuco, nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar. Día y noche. ¿Cuánto meditamos en la palabra del Señor? Pero eres cristiano. ¿Meditas día y noche? No, porque no sé qué hora son las novelas, pero a las 7 en adelante, mis novelas, mi novela. ¿Estamos aquí, pueblo? Oh, mi viejo, oh, mi vieja. Y aquí dice, meditarás de día y noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire la promesa que Moisés le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es cuando tu camino va a prosperar. Entonces es cuando van a caer 1000, ¿a dónde? Y al otro lado, pero a ti es cuando vas a prosperar, iglesia. Entonces es cuando vas a tener éxito. No. El éxito yo lo busco. Ahí hay pastores que están diciendo 7 pasos para el éxito, para tu negocio. Dice Pablo que en estos tiempos habrá comezón de oír la palabra. Es normal. Pecas y te arrepientes. Esa es parte de comezón para que les digan otra cosa que no está en la palabra. ¿Estamos aquí, pueblo? Mire, Josías pues mandó a consultar, versículo 14. Dice, entonces fueron el sacerdote a hablar con la profetisa. Hablaron con ella y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que se envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. El juicio era inminente. Como el juicio para este país es inminente. Si usted está construyendo, enfocándose en este país, va a quebrar. Si usted no pone a Dios primero. Aproveche a soñar el sueño americano, porque viene juicio americano. ¿Sabe? El pueblo de Dios, cuando estuvo el abuelo y el padre, hacían sacrificios humanos en el templo. Le entregaban los hijos al dios Moloc. Moloc era un mono en mi pueblo es un chango, pero un muñeco. Lo calentaban de fuego y sus manos estaban al rojo vivo
Y el pueblo de Dios iba y ponía a su niño en sus brazos para que se muriera, se quemara vivo ahí. Era una forma de abortar. Millones de niños en este país están siendo muertos cada año. Billones por clínicas americanas en Latinoamérica y en el mundo están siendo muertas. Dígame si no va a venir un juicio. Ya estamos viendo eso. Ya, pastor, que la guerra ya se terminó. Espérese, esos nada más son rumores. Entonces le dijo la profeta: todo eso que dice en la ley que él leyó, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se va a apartar. No, Señor. No, Señor. Pero mira el versículo 18: mas al rey de Judá, que os ha enviado para que me preguntases, para que preguntase a Jehová, le diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis la palabra del libro, y tu corazón se estremeció. Cuando Josías leyó esa palabra, su corazón fue impactado. Una por el juicio que venía, otra porque ¿cómo es posible que tengamos escondida la palabra de Dios? Yo no sé cómo tengas la palabra de Dios escondida en quién sabe en dónde, en un teléfono, en un libro. Pero si no la estás leyendo, ¿cómo piensas tener éxito? ¿Cómo piensas prosperar? ¿Cómo piensas que tus hijos, nuestros hijos cambien y tengan temor si tú y yo no estamos obedeciendo la palabra? ¿Cómo quieres que un mensaje sea para tus hijos? Un padre me dijo: ¿te llevaste a él, mi hijo? Le digo: sí, andaba conmigo en la iglesia, me lo encontré allá, discúlpeme que me lo llevé. Ahí me lo topé y le dije, me dijo: ¿dónde vas? Aquí un mandado, vente. Me lo llevé. Cuando íbamos cerca del templo, dije: voy a la iglesia, decídete si te regresas. Me volteó atrás y dice: no, aquí me quedo, me da flojera regresar. Se quedó. Después le estaban hablando, ¿dónde estaba? Me dice su padre: ¿andaba contigo? Sí. Qué bueno que lo llevaste, a ver si así aprende algo. Yo me mordí la lengua por quererle decir: tío, el que tiene que aprender es usted. El que necesita más de Dios es usted. Enséñale a mi hijo a ver si aprende algo. No, usted necesita, yo necesito. ¿Tú y cuántos están poniendo con sus hijos? Madres, padres, ¿cuántos están poniendo con sus hijos a leerle la ley de la palabra a sus hijos en casa? Es que no sabe, pastor. Tu hijo de 5 años te enseña a usar el iPhone que le compraste, la iPad. Eso sí eres bueno. iPad, grandotota. ¿Estamos aquí? No sabe cómo rayos aprendió a usar la tecnología. ¿Quién le enseñó? Tú no. Tú sabes que el verde es contestar, el rojo colgar.
¿Cómo queremos un cambio? ¿Cómo, amados? Si hoy está mal, ¿cómo va a estar en unos años? Yo me pregunto, wow, ¿qué le espera a mis nietos? ¿Qué generación estás dejando? Ay, es que ahora en las iglesias de que no, tú. ¿Estamos aquí, pueblo? Así que mire, dice, amados, y aquí es donde hay esperanza. Si tú no te has puesto en casa con tus hijos, es tiempo de que lo hagas. No esperes a que el pastor lo haga, que la maestra lo haga, el maestro lo haga. Y tú vas diciendo, es que no le enseñó bien, no me gustó como le enseñó. Tú enséñale. ¿Se aprendió tu niño el versículo? ¿A poco había? Pero Josías dijo, no, yo no voy a ser como mi abuelo. Yo no voy a ser como mi padre. No, Señor. No, Señor. No. Quiero ser diferente. Pero dice el versículo 18, mas el rey de Judá que os ha enviado para preguntarle a Jehová, le vas a decir así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, tu corazón se estremeció, te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados, malditos. Pero Josías podría decir, pero Señor, es que yo no sabía la Biblia, yo no la había leído. Empecé a leer Génesis hace 5 años y todavía voy ahí. No he llegado a donde dice eso. O sea, ¿soy inocente? No, Señor. Tú no eres inocente, yo no soy inocente. Yo soy responsable, tú eres responsable. Pero mi hijo, no, aquí no. Pastor, yo ignoro eso. Pues pecaste de ignorante porque ahí tienes la palabra. ¿Estamos aquí, pueblo? ¿Se goza o no? Así que dijo, serán asolados y malditos. Pero tú, Josías, rasgaste tus vestidos, lloraste en mi presencia. No se trata de venir como santurrón y venir a llorar. Porque a veces lloramos, pero no pasa nada. No hay arrepentimiento. Pero este sí estaba llorando por arrepentimiento. Él sí estaba llorando porque se le hacía increíble cómo era posible. ¿Cómo era posible que este mundo esté gobernado sin Dios? ¿Cómo es posible que estés criticando al presidente en vez de orar por él para que él gobierne con la palabra de Dios, con el temor de Dios? ¿Cuántos juras delante de Dios y decir la verdad y más que la verdad? Lo juro, están mintiendo desde ahí. Oiga, amados, el mundo está de cabezas. Y nosotros también vamos de cabeza porque tú y yo, dice la palabra, que somos la luz, la diferencia. Que te vean y digan, ay, ahí viene el cristiano, que cállense porque este nos va a corregir. Ah, no, ya hay pastores locas también.
Pronto yo no voy a poder hablar esto así como lo dije sarcástico. Pronto usted va a grabar eso en el Facebook, mire, y lo va a publicar. Alguien de aquí, pastor es, ¿cómo le dicen? Homofóbico. Ideología de género. ¿Ha oído eso? ¿Está al tanto de eso? ¿Sí? Compañeros. Esa es la estupidez que se oye ahora. ¿Feminismo? ¿Ha oído de eso? ¿Hay aquí feministas? Qué bueno. Ex feministas. Eso, Ismael. Ex machistas. Aquí hay damas, caballeros. Amén, 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 amén. Aunque sea por fe. Mujeres que se someten a sus esposos. Wow. Amén, hermanas. Mujeres que se someten a sus esposos. Mujeres que se someten a sus esposos. Digan usted, hermano, usted diga amén. Mujeres que se someten a sus esposos. Hermanos. Hasta miedo le da decir. ¿Ha oído de eso? Es político ya. Son leyes. ¿Ha oído de que sus hijos les enseñan? ¿Usted llenó la hoja? ¿Usted permitió que le enseñen a sus hijos sobre el sexo? ¿En la escuela no se acuerda si llenó esa hoja? ¿Sabe lo que le están enseñando? Ponerse a su hija a su hijo le ponen un vestidito. Y le dice, párate en el frente. ¿Cómo se ve? Normal, ¿verdad que normal? Camina por ahí. Le está enseñando lo que es tener sexo. Homosexual. Lésbico. ¿Se ha enterado de eso? Abortos. Así que le digo, hermanos, pronto, yo no podré hablar de esto, menos en vivo. Pronto tendré que ser preso, o la página donde estamos posiblemente después de decir todo esto me no censure el video. Si es que no, ya está. O alguien diga, es un mensaje de odio. Me han censurado muchas veces en Facebook por poner cosas en lo que yo creo. Entonces, pero como Josías dice que él había escuchado, se estremeció su corazón, se humilló delante de Jehová, rasgó sus vestidos, lloró en su presencia. Mire, versículo 20, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, serás llevado a tu sepulcro en paz, no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Dios le prometió a Josías, Josías, en tu reinado, en tu vida, tú no vas a ver este juicio, porque tú tuviste temor de mí. Y sabe, eso lo llevó a Josías a hacer de inmediatamente, se volvió, después de leer, él empezó a hacer las reformas. Que hubo un avivamiento en ese momento. Una de las, al enterarse de lo que estaba escrito en la ley, Josías pues tomó medidas extremas. Una de las cosas que hizo fue que leyó el libro. Ese libro se lo leyó al pueblo.
para que nadie tuviera desconocimiento de las palabras que Dios había mandado por medio de Moisés. Eso empezó su reforma, hizo pacto con Dios y se comprometió ante Él a seguir todo lo escrito en el libro de la vida. Se comprometió a seguir. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote, a los sacerdotes del segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a la diosa Acera y todos los astros del cielo. Aquellos que consultaban el horóscopo. ¿De qué signo eres? ¿Cómo naciste? Todavía están los cristianos ahí. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón y en las afueras de Jerusalén y que llevaran las cenizas. Destruyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar inciensos. Destruyó a esos que se prestaron, y sí estoy de acuerdo, tiene que haber diversidad. El rey sacó del templo la imagen para el culto a Acera, la llevó al arroyo de Cedrón. Allá la quemó, la convirtió en cenizas, no dejó nada. Derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Acera. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y desde Geba hasta Beerseba, y eliminó los santuarios paganos que ellos habían quemado con incienso. Derribó los altares paganos junto a la puerta de Josué, el gobernador, que estaba ubicada a la izquierda. Eliminó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle, para que nadie sacrificara en él a su hijo en honor a Moloc. Se llevó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol, que se habían puesto en la entrada al templo del Señor junto a la habitación de Natat Melech, el eunuco encarcelado. Quemó los carros consagrados al sol. Derribó los altares de los reyes de Judá que habían erigido en la azotea de la sala de Acaz, y los que Manases habían erigido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo pedazos. Eliminó altares paganos que había al este de Jerusalén, en el sur de la colina, de la destrucción de los cuales Salomón el rey Josías hizo pedazos. Las piedras sagradas y las imágenes a la diosa Acera, llenó con huesos humanos los lugares donde habían erigido. Derribó también el altar de Betel, el santuario pagano construido por Jeroboam, hijo de Natán, que hizo pecar a Israel. Y una gran lista. Pero él hizo esa reforma, que es una reforma. Empezar a quitar cosas. Tú y yo necesitamos una reforma. Tú y yo necesitamos una reforma para que haya un avivamiento en tu vida. ¿Qué necesitas quitar? ¿Qué necesitas poner? Quizás necesitas quitar un poco más de tiempo perdido. Yo no sé en qué lo pierdes. Necesitas leer más la palabra. Necesitas leer, orar más. ¿Quieres avivamiento? Queremos, pastor, un avivamiento. ¿Me lo exiges a mí? Exígeselo a Dios. Si bien es cierto que un avivamiento puede venir por una persona, pero Josías, antes de poner a estas reglas, antes de ponerse
a renovar. Primero hubo una reforma en su corazón. Por eso cuando dice se rasgó, ahí él tuvo el temor de Dios. Antes de exigir como rey, un solo rey puede cambiar el país. Por eso la necesidad de orar por nuestros presidentes. ¿Qué reforma vas a hacer a tu vida? ¿Qué necesitas quitar? ¿Quién es tu Dios? ¿Cuántos ídolos tienes? ¿Qué es lo que no te deja venir? ¿Qué es lo que no te deja servir? ¿Trabajo? ¿Esposo? ¿Esposa? ¿Hijo? Le conté una historia hace mucho, donde una hermana muy consagrada al Señor tenía 2 niños. Y le decía, ella nos contó y decía, Dios, es que mis hijos, es que por mis hijos que me cuesta tanto vestirlos, bañarlos. El Señor le dijo, dice ella que el Señor le habló y le dice, ok, cuando no tenías hijos llegabas temprano, pues te los voy a quitar. ¿Quieres enviudar porque tu esposo no te deja venir a la iglesia? Amén. ¿Qué es lo que no te deja? ¿Tu casa, tu carrito? ¿Quieres que el Señor te lo quite? ¿El teléfono? ¿Qué reforma vas a hacer? Y no te estoy esperando, este no es un mensaje para año nuevo, es para hoy. ¿Qué es lo que vas a hacer? Hacer una reforma es empezar a quitar cosas que te están estorbando. Amados, concluyo con esto. Dice la Escritura que Josías no tenía años que no se celebraba la Pascua. Pero Josías celebró la Pascua, igual que Ezequías, su bisabuelo, también buscaba a Dios, pero había celebrado la Pascua en sus días, Ezequías. Pero dice la historia que en aquella ocasión únicamente Judá se reunió con unos pocos de las otras tribus. Pero en esta ocasión, Josías fue el primer rey en organizar una Pascua con todos los detalles establecidos en el libro de la ley, y esta vez el pueblo se reunió completamente. Cuando su padre Ezequías había unos pocos y otros se burlaban. Así que, amados, no hay pretexto para decir es que a mí no me enseñaron. Es que yo tuve un abuelo malo, perverso, un padre también igual. Y nunca es tarde para que no ignores que tus hijos pueden ser como Josías, empezar a gobernar desde los 8 años. Y que no se vayan a la izquierda ni a la derecha, sino que se vayan derecho. Es posible, pero hay que ponerles el ejemplo. Tal vez tú dirás, pastor, es que yo no entiendo. Tú lee, él lo va a entender. Dios te va a ayudar. ¿Qué reforma vas a hacer en casa? ¿Qué avivamiento vas a provocar en casa? Para cuando tú empieces a leer en tu casa la palabra y le digas, hijos, vénganse para acá, chamacos. Tú digas, Señor, es que son muchos. Tú los vas a tratar de arrimar cada día porque no están acostumbrados. Siéntate ahí, te los dejas sentadito con el teléfono, ¿cierto? Quieto, qué bonito mi muchachito. Quítales el teléfono y son un demonio. Se deprimen, en serio. No, en serio, dicen los psicólogos que le quites el teléfono a un niño se deprime. Hasta yo me deprimo sin teléfono. Dios mío, Facebook, ¿qué voy a hacer sin Facebook? No, es broma. Así que, amados, póngase de pie. Alaba al Señor, hermanos.
Dele palmas al Señor. Vamos a orar. Y yo te pido que pases al altar si te comprometes a hacer una reforma en tu hogar, en tu vida primeramente. Quiero que pases y te comprometas. ¿Lo quiere hacer? Pásale al frente. Y gracias a todos los que nos pudieron ver.